Buenas tardes, hermanos. Vamos a transmitir una enseñanza que tiene que ver con la oración. Vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno en esta tarde que nos guíe, nos ministre en esta hermosa tarde, día de celebración de su día de reposo, para todos aquellos que creemos en el Mesías, en Yahshua HaMashiach, y que estamos volviendo nuestro camino, nuestra mirada a las celdas antiguas, como dice el libro de Jeremías, parado en los caminos y preguntar por las celdas antiguas. ¿Qué dejaron de hacer nuestros antecesores? ¿Qué dejó de hacer el pueblo creyente? Una de las cosas que se dejó de hacer es guardar el día de reposo, el cual él constituyó como santo. Cuando del día de la creación, cuando él creó, usó 6 días para formar toda la creación y crear al hombre. Más el séptimo día, él lo constituyó como Kadosh, que significa santo, para consagrarlo para él, porque ese día él permitió el reposo de la creación, mas no descansó totalmente. Si tú te pones a meditar exactamente en esa palabra, enseña que él ese día formó al hombre, ya lo había creado, pero ese día lo formó, le dio las instrucciones. Igualmente él hoy nos recuerda con el libro de Éxodo capítulo 20, es el 4º mandamiento, creo que es el verso 7, donde dice recordar. No da un mandamiento nuevo, dice recordar el día de reposo. Recordar, en algunas Biblias que hay por allí dicen la santificación de las fiestas, algo así, pero realmente es recordar, guardar el día de reposo, en el cual se adora, se alaba, y es un día donde tú vas a buscar a los integrantes de tu familia. Eso fue desde el inicio de la creación una cosa que se perdió y que tenemos que tratar de restaurar, de hacer un encuentro familiar para lo que es el altar familiar. Sin embargo, esta tarde les quiero hablar de lo que es la oración. Nos hemos encontrado con que la gente ora, unos oran desmedidamente, otros oran con pasión, otros saben hacer oraciones de agradecimiento, otros simplemente dicen no sé orar, no sé cómo hacerlo, ¿por qué voy a orar por otro? ¿Por qué lo tengo que hacer? O sea, creo que no. Creo que no es necesaria la oración. Muchos no creen que la oración es necesaria. Y a ver, ¿qué nos dice la palabra? Quiero comenzar con 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Un verso corto que dice, en una versión dice orar sin cesar. En otra versión dice orar sin desistir. Es decir, sin cesar es sin desistir. O sea, constantemente, permanentemente. Como ya había enseñado en el video anterior, Mateo 7:7 dice persistir. Llamando, persistir, tocando la puerta. Persistir es una técnica que da de oración, donde dice que debes persistir, llamando, clamando, debes persistir, hermano. Y aquí te lo confirma en 1 Tesalonicenses 5:17. Debes orar constantemente. Entonces, empezando por allí, nos responde la palabra, ¿cuántas veces debemos orar? ¿Cuántas veces debemos orar? ¿Cuándo debo orar? Todas las veces, hermano, orar sin desistir. O sea, tú vas a orar por tu petición hasta que lo veas logrado, hasta que lo veas consolidado, hermano, hasta que lo veas visible, hasta que deje de ser un deseo, porque ya lo tienes. Estás pidiendo por estos lentes, tú no dejas de orar hasta que tus manos no lo palpen, hasta que tus manos no lo toquen, hasta que tu mano no lo vea un hecho y tú dices una oración contestada. Cuando tú comienzas a orar por un simple dolor de cabeza y logras, a lo mejor al principio no lograr la sanidad, pero llega un momento en que se quita el dolor de cabeza, tu fe va aumentando porque nadie te lo contó, porque tú oraste, tú clamaste al Elohim de los ejércitos, a Yahweh, al Todopoderoso, y él contestó tu oración, y tu fe va aumentando conforme tú vas viendo la respuesta de la oración que tú boca está elevando al cielo. Pero es importante, antes de entrar en la palabra exacta que les tengo, que tomemos en cuenta el mejor ejemplo que tenemos es al rey David, que siempre entendía que su oración era escuchada. Salmo 28:2 dice:
Oye la voz de mi súplica cuando oro a ti, cuando alzo mis manos hacia tu templo, Kadosh. Oye la voz, Padre. Nosotros tenemos que pedirle y creer que oye mi voz, Padre amado de la gloria. Oye mi voz. Nosotros tenemos que ir con una actitud humilde, mansa, entendiendo que el superior es Él y no nosotros. Y por eso le suplicamos, oye nuestra súplica, oye nuestro ruego, oye nuestro clamor, nuestra oración. Salmo 38 nos dice, clamaré a ti, oh Yahweh, a mi Elohim haré súplica. Entonces, en este Salmo 30, verso 8 nos dice, ¿a quién clamaba David? Clamaba a Yahweh, hermano, al Todopoderoso, al Elohim, al Creador, al que nos enseñaron a conocer como Yahweh y Yahshua uno solo son. En poder, en gloria, en amor, en propósito. Y entonces, el Todopoderoso, al Dios de Israel, al Elohim de Israel, a Yahweh de los ejércitos, a Él tiene que ir dirigida nuestra oración, hermano, como lo hacía David. Salmo 5, del 1 al 7, vamos a leerlo. Es un salmo muy hermoso y muy preciso de lo que el Padre quiere de nosotros. Vamos a leerlo del 1 al 7, no lo vamos a leer todo. Dice, oh Yahweh, escucha mis palabras, considera mi meditación, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío, Elohim mío, porque a ti oraré. ¿A quién está orando? A Elohim. ¿A quién está elevando? A Yahweh, el nombre. Le está dirigiendo la oración. Se dirige a Él como un gran rey, como nuestro gran Elohim, al que vamos a clamar, al que vamos a pedir. Oh Yahweh, verso 3, oirás mi voz de mañana me presentaré y tú me verás, porque tú, oh Elohim, no te agrada de la iniquidad, el mal no habitará contigo. El jactancioso no permanecerá delante de tus ojos, aborrece a todos los hacedores de falsedad. Tú acabarás con los que hablan falsedad. Yahweh rechaza al hombre sanguinario y engañador. Pero yo entraré a tu casa y adoraré en tu santo templo por la abundancia de tu misericordia. Aquí podemos ver varios datos. Muy temprano en la mañana. Muy temprano en la mañana clamaré a ti. ¿A qué hora clamas tú? ¿A las 10, 11, 12 del día? No quiere decir que no sea o escuchada esa oración. Pero la oración de la madrugada, hermano, no es interrumpida por el hijo, por el vecino, por el yo estoy grabando esto y capaz que toquen, me llamen, insistan, suena el teléfono, lo puse en silencio. El dispositivo donde estoy grabando, porque normalmente es así, hermano. Cuando vamos a dar una enseñanza o cuando tú vas a dedicar un tiempo con el Santo de Israel, con el Hakadosh de Israel, viene mucha interrupción, aunque tú no lo creas. Por muy sencillo que sea, siempre hay interrupción. Entonces, por empezar, eso es lo que te quiere decir este salmo. Búscale muy temprano, no permitas que nadie interrumpa tu oración y entiende que Él la escucha, porque eso es lo que dice Él en el verso 3 y 4. Oh Yahweh, oirás mi voz de mañana y de mañana me presentaré y tú me verás, tú me oirás, tú estarás allí atento. ¿Quién? De madrugada el Padre dirá ¿quién? Y fíjense, cuando Yahshua HaMashiach estaba con los discípulos, oraba de madrugada. Y Él decía, manténganse orando. Y Él se retiraba un poco más, apartado, y oraba y regresaba a la hora. No pudieron orar ni siquiera una hora. Manténganse alerta porque el día estaba cerca. Oraba más intensamente sin cesar. Yahshua HaMashiach, el maestro, el Mesías nuestro, oraba sin cesar y fue el mayor ejemplo de oración. Él siendo rey de reyes,
teniendo la potestad que tenía, la autoridad que tenía, él clamaba de día y de noche, él no dejaba de orar, él ponía esta palabra por práctica. Él, como el rey David, siendo rey David, teniendo tanta autoridad, también clamaba de madrugada, hermano. Pero importante que los últimos versos de este Salmo 5 te hayas dado cuenta que dice que el Padre aborrece los hacedores de falsedad, los mentirosos. Si ese tipo de oración él no la va a escuchar. Hoy, Padre, te doy gracias porque ese hombre que me diste, y estoy hablando de un hombre casado, por ese hombre, porque tú sabes que esa mujer que tiene, no lo merece. Hermana, no te engañes con ninguna oración. El Padre detesta los hacedores de maldad. El meterse en un matrimonio es abominación entre los ojos de Yahweh, porque estás colaborándole a Satán para que destruyas un hogar, pero para que destruyas también la identidad de los hijos, porque detrás de los hijos va el enemigo cada vez que hay un divorcio. Hermano, entonces esto es un ejemplo de entre los miles que podemos poner. Pero a él no le agrada los hacedores de maldad, los hacedores de falsedad, como dice el verso 6 de este maravilloso Salmo 5. Y se distingue David cuando dice: pero yo entraré a tu casa y adoraré en tu santo templo por la abundancia de tu misericordia. Quiere decir dos cosas allí: que él procura hacer lo bueno ante sus ojos, y que él es sincero cuando va a la oración ante él. Pero por misericordia, él logra cumplir con lo que el Padre nos enseña, con los mandamientos del Padre, porque son muy extensos y mucha gente dice no se pueden cumplir, pero a medida que tú te enamoras de Yahshua, te tengo noticia, a medida que te vas enamorando más, tú vas teniendo un mayor dominio propio, porque vas dándole entrada al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, vas teniendo una mayor comunión, que es la verdadera comunión con Él, y Él te ayuda a vencer, Él te ayuda a permanecer en santidad, agradándole a Él. Y que de repente viniste y cometiste un error ahorita, inmediatamente el Espíritu Santo viene a ti a reagudirte para que tú reacciones, corrijas, hermano, así sea algo muy sencillo, muy tonto, porque Él lo hace así. Ahora bien, Yahshua, mientras estuvo en la tierra, nos enseñó a orar, aunque no todos esos versos se los voy a dar en el día de hoy, pero voy a mencionar algunos, los voy a parafrasear. Por ejemplo, Yahshua enseñó que todo el que permanezca en Él, pedí lo que sea y se te será dado. Eso sale en el libro de Juan. El que permanezca en Él es el que ama a su Padre, es el que hace su voluntad, es el que obedece sus mandamientos. Este permanece en Él y puede pedir lo que sea porque se le será concedido. Así que si tú permaneces en Él, en la fe en Él, creyéndole a Él es creer su palabra, y como tú la crees, tú la practicas, porque la crees, porque estás convencido, porque nadie te tiene que venir a echar cuento, porque tú la practicas y tú ves la gloria de Él y tú ves el cumplimiento de cada promesa en tu vida, porque tú la practicas, nadie te la cuenta. Entonces, por causa de eso, Yahshua dijo: el que permanece en mí, puede pedir lo que sea porque le será dado. Y también dijo que aquel que le pida, en los evangelios, aquel que le pida a mi Padre en mi nombre, será dado, ¿verdad? ¿Y cuál es su nombre? Yahshua, el Mesías. Y 1 de Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dejó bien claro eso. ¿En nombre de quién vas a hacer la oración? ¿En nombre de Panchita Duarte? No. ¿En nombre del negro Felipe? No. ¿En nombre de los santeros? No. ¿En nombre del perro de San Blas? ¿En nombre de Zeus? No. En el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías. En nombre de Él vamos a pedir al Padre, y todo lo que pidas será dado. Y dice 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, pues Yahweh es uno. Esta es la traducción de la Biblia K2. La Biblia Mesiánica K2 dice: pues Yahweh es uno y hay un solo mediador entre Yahweh y
la humanidad, que es Yahshua HaMashiach. Es el único mediador. Creo que en la Reina Valera dice, pues, hay un solo mediador entre Yahweh y los hombres, y es Yahshua, el Mesías. Este es el único mediador entre el Altísimo, que está en el tercer trono, y tú que estás en la morada terrenal. Cuando tú oras en su nombre, oras por él, le pides a él, porque él es el que va a mediar en el tercer cielo para que tu oración sea contestada, sea escuchada y puedas ver respuesta a la oración, hermano mío. Pero también es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9. Y dice de esta manera: si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta su oración es abominación. ¿Qué está diciendo? Más claro, como dice en Venezuela, no canta un gallo. ¿Qué quiere decir? Si una persona no guarda la Torá, no desprecia la Torá, vuelve su oído en contra de ella, no quiero saber de las instrucciones, no quiero saber de sus mandamientos, no quiero saber de sus bendiciones, no quiero saber nada del libro de Génesis y Éxodo, yo no quiero saber nada de las enseñanzas, y volteo y transformo y hago una ley para mí. Yo puedo pedir en el nombre de quien sea. Y a mí se me da, porque yo tengo una gran fe. Tú le tienes fe a esta taza, a este vaso, y tú le pides a este vaso, y tú tienes una fe y se va a dar. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y ciertamente tú vas a traer la fe, va a traer lo positivo o lo negativo. Pero dice la palabra que esos poderes que se permiten, que tú le pediste al brujo, al hechicero, al santero, a las imágenes, o a cualquier otra cosa que no sea Yahshua HaMashiach, tú le pediste, dice la palabra, que se te es contestada. Ese mismo poder viene de lo alto, porque el libro de Colosenses capítulo 1 verso 18 te dice que todo en la tierra y debajo de la tierra fue creado por y para Yahshua el Mesías, aún los poderes y las potestades. Entonces también te dice la palabra que todos esos poderes de las tinieblas que se manifiestan para que este vaso te responda a la oración y no Yahshua, para que el burro, el animal, el brujo o cualquier otra cosa inmunda que tú le estés pidiendo y se te contesta la oración, wow, se me dio el milagro, me sané del cáncer porque vino José Gregorio Hernández y me sanó. Dice que ese poder lo autoriza el Altísimo, pero es del distribuido al reino de Satanás. ¿Sabes por qué? Te lo concedió Satanás, no el Todopoderoso, te lo concedió Satanás. Y dice que él permite como Todopoderoso eso para probar la fe de aquellos que dicen que son sus hijos, de aquellos que dicen Yahshua, Maestro, Adonai, en su boca me tienen, pero su corazón está muy lejos de mí cuando le pides a otra cosa que no es a tu Dios Todopoderoso, al Elohim, al Jacodés de Israel. Aleluya. Y entonces es abominación una oración que yo venga hoy un ratico, estoy con el tabaco, con los brujos, los hechiceros, y después al ratico voy, oh Dios de Israel, santísimo, y voy al templo y santifico el agua, y después vengo el agua y lo uso para hacer brujería. Hermano, es abominación ante los ojos de Yahweh. Y esa oración, cuando la veas contestada, no fue el reino de Yahweh que te la contestó el reino de Hasatán. Entonces abre los ojos, despierta, porque hoy el Padre quiere que tú pases a un nuevo nivel. Ahora veamos al libro de Timoteo y vamos a ver lo que se dice acerca de la oración, la intercesión y la conducta de sus hijos. Dice la palabra en el capítulo 2: te exhorto pues, ante todo, a que se presenten ante Elohim súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracias por todos los hombres. ¿Por quién, hermano? Por todos los hombres. Por los reyes, por los príncipes, para que llevemos una vida tranquila, reposadamente, en toda reverencia a Elohim y pureza, porque esto es bueno y agradable ante Yahweh, ante Yahshua nuestro Salvador.
quien desea que los hombres sean salvos y se vuelvan del conocimiento de la verdad, porque Yahweh es uno y hay un solo mediador entre Elohim, entre Yahweh y los hombres, Yahshua, hombre. Sigue afirmando que Él es el mediador. Vamos a hacer una pausa un segundo aquí. Primero dice que nos exhorta. Es una exhortación que nos está haciendo. Es una exhortación de que tenemos que orar, de que tenemos que hacer súplicas, porque fíjense que dice, presenten ante Elohim, ante Yahweh, súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Hay cosas que tú la tienes que suplicar, porque tú sabes que no lo mereces, porque tú sabes que pecaste, porque tú sabes que fallaste. Padre, te suplico que me perdone, que vuelvas tu mirada a mí, Padre, que me retribuyas lo que perdí por causa de mi maldad, por causa de mi pecado. Debes suplicar, debes humillarte ante el Todopoderoso. Oraciones. Cuando oramos por cualquier cosa, por una provisión, Padre, te pido una provisión, Padre. Orar es hablar, ¿verdad? Poner en acción esa conversación con tu Padre. Intercesión, hermano, cuando tú intercedes por otro, intercedes por tu vecino. O sea, en otras palabras, haces oración, pero a favor no de ti, sino a favor de tus hijos, a favor de tus vecinos, a favor de tus amigos. Por favor, Padre, revélate. Trae salvación, por favor, Padre. Trae sanidad a esa persona. Y acciones de gracia, porque tú no puedes ir nada más con el lamento, Padre amado, que todo me sale mal. No, tienes 1000 motivos para dar gracias, mientras otros no tienen manos. Tú tienes manos para aplaudir, para tocar, para sostener, para agarrar. Tienes brazos para abrazar a tu familia, para sentir cuán real son. Muchos motivos tenemos para agradecer, para poder ver, por poder escuchar, por poder oler, porque podemos comer, mientras que otros, hoy aquí en Venezuela, gente que no nacieron en la indigencia, gente que han estado trabajando hasta hace unos y que actualmente trabajan, pero que no les da el salario para comer una comida en el día. Entonces tú los ves, muchos de ellos buscando en la basura. Pero muchos de ellos tampoco tienen a Elohim de su corazón, porque dice la palabra que no he visto simiente mendigando pan. Hermano, aleluya, es necesario que abramos el entendimiento. Dice que debemos orar por los reyes, por los príncipes, para que levantemos una vida tranquila, para que llevemos una vida tranquila. Cuando les dije, hay personas que creen que no debemos orar por los demás, pero en el verso 1 dice que debemos dar acción de gracia por todos los hombres. Debemos agradecer, porque aún el hombre malo que pone el Padre a un liderizar una nación es para extraer algo de ti, una conducta de agradecimiento, de honra o de poder, manifestación del poder de los hijos de Elohim en la tierra. Y cuando dice que oremos por los reyes, por los líderes de las naciones, dice para que tú puedas vivir quieta y reposadamente. Te conviene orar por ellos, pero para que tú puedas vivir quieta y reposadamente, porque ellos son los que determinan y ponen leyes. Y como nos enseña la palabra que la ley de los hombres no es justa, pero las del Eterno sí son justas, hermano. Entonces nosotros nos conviene meternos en su ley, nosotros nos conviene meternos en sus ordenanzas, nosotros nos conviene meternos en la palabra para saber qué es lo que nos va a traer bendición, porque estamos viviendo unos tiempos peligrosos donde los gobernantes a nivel mundial están aprobando leyes en contra de los estatutos, de la ordenanza, de la enseñanza de nuestro Padre Todopoderoso. Y muchos hermanos serán confundidos. Muchos que hoy no tienen la costumbre, el hábito de leer la palabra, serán confundidos. Más ahora que está siendo planteada la apostasía, hermano, que es la modificación de la palabra. Sabemos que desde el Vaticano se ordenó la restauración de la Biblia, porque es obsoleta según él. Pero hay de aquel que le quite una palabra o le agregue a este libro, porque será quitado de la vida eterna, será condenado, hermano. Ay de aquel. Y seguimos leyendo y dice
desde el verso 7 en adelante, desde el verso 5, disculpe, porque Elohim uno es y hay un solo mediador entre Yahweh y los hombres, que es Yahshua. Él es el único que intercede y es el único mediador, es el al que debemos dirigir nuestro clamor, nuestra súplica, oración o acción de gracia. Y dice, porque Yahweh es uno y un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yahshua HaMashiach. Lo repito porque es necesario que lo aprendamos. Que se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Yahweh. Se ha personificado en Yahshua. Yahshua, pues el Mesías, se dio a sí mismo en rescate por todos, o por muchos, mejor dicho, cuyo testimonio llegó a su debido tiempo, de quien yo fui constituido predicador y apóstol suyo. Digo verdad, no miento, y vine a ser maestro de los gentiles en la fe verdadera, en la fe verdadera. Por tanto, quiero que los varones oren en todo lugar, alzando manos puras y sin maquinaciones, sin ira y sin maquinaciones, y sin ira y sin contienda. Él habla así porque apóstol Pablo fue uno de los perseguidores de los seguidores del Mesías, hasta que tuvo un encuentro sobrenatural con Elohim, que se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? Y a partir de allí pasó a ser uno de los más celosos de la palabra, los más celosos de la enseñanza de Yahshua, y comenzó a predicar a los gentiles. Gentiles significa apartado de Yahweh. ¿Por qué le mandaron a predicar a los gentiles? Para que se volvieran a Yahweh y pudieran tener la redención, el perdón de los pecados y la salvación. Ahora, hermanos, estamos entendiendo que el Padre quiere que aprendamos a orar, que oremos constantemente, siempre que oremos en el nombre de Yahshua, que le pidamos a Él, que hagamos súplica, que hagamos acción de gracia, que hagamos intercesiones por los demás, que oremos por los reyes, pero con entendimiento, hermano, con entendimiento. No que si tu líder de tu nación es un brujo, tú vas a decir: bendícelo, como encontré yo una vez a alguien. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. No, hermano, tenemos que orar porque se arrepienta. Porque es que acaso porque Él es rey y tú eres el que limpias el piso, tú y Él no van a estar presentes en el juicio final ante el mismo rey que es justo. Los dos van a estar y los dos van a ser juzgados por esta palabra. Y el que haya sido hallado haciendo lo bueno, gloria a Él, porque será salvo. Pero el que no, ni porque sea rey, no será salvo, hermano. Entonces tenemos que orar con entendimiento, porque así como el pecado le será contado y le llevará a la muerte al que barre piso, también al líder, al presidente, al rey, al máximo autoridad de las naciones. Aun cuando haya un solo presidente, un solo líder mundial, esta palabra santa le caerá a él como juicio. Aleluya, Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias y nos vamos ahora al libro de Mateo capítulo 6 y podemos ver desde el verso 5 al 15, cómo nos enseñó Yahshua que teníamos que orar, que no oráramos como los hipócritas, como los fariseos mentirosos, como los fariseos que tenían el nombre de Yahweh, el nombre del Altísimo en su boca, mas su corazón estaba lejos de ellos, que ponían cargas duras a los creyentes, cargas que ellos ni cumplían, porque no conocían la palabra, porque no la conocían, porque como compartí, ellos pecaban porque no conocían la Tanaj, no conocían la palabra, no la conocían, y por eso se hacían maestros, los llamaban maestros, les agradaban los puestos grandes, los que los honraran, pero en realidad no eran practicantes de la palabra porque no la conocían. Así hay muchos religiosos que ni siquiera enseñan a leer la palabra, no la conocen, por eso no conocen al Padre eterno. Pero veamos cómo dice la oración de los discípulos. Dice: cuando ores, verso 5 del capítulo 6 del libro de Mateo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pies en las sinagogas, en las esquinas de las calles para orar y ser visto por los hombres. De cierto les digo
que ya han recibido recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento, y habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oren, no repitan expresiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan para nuestras necesidades. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, para siempre. Amén, amén. Y luego dice: porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus obras. Él, aquí en la hermosa oración del Padre Nuestro, nos enseña que debemos dirigirnos a Él, santificar su nombre, pedir que su reino se establezca en la tierra como se estableció en el cielo. Es decir, su justicia sea revelada en la tierra, su nombre sea revelado para la salvación de todo aquel que escuche, crea y ponga por obra y se vuelva a Él. Dice que debemos pedir el pan diario para nuestras necesidades. O sea, nosotros tenemos que pedir por nuestras necesidades. En tu oración tiene que estar para que no envidies a aquel que tiene. No envidies lo de los demás. No codicies lo demás. Si tú tienes necesidad y te gusta algo que tiene otra persona, lo quieres comer, lo quieres usar, lo quieres, no hace falta ni que le robes, ni que le envidies, ni que codicies lo que tiene otro. Pide para ti, porque el Padre tiene sus oídos prestos, como dice el libro de Isaías. No se ha grabado mi oído para escuchar lo que tienes que decirme. Ora, pide. ¿Qué tienes necesidad? ¿Quieres vestido? ¿Tienes calzado? Pide, pero no dudes que Él es tu galardonador. Pero también el pan espiritual es la palabra santa que te debes alimentar a diario. Pídele a Él que te dé el entendimiento, la revelación para comprender las escrituras. Y debemos perdonar. Y dice: perdona a todos aquellos que me han hecho daño, como también yo he perdonado. ¿Será real que cuando estamos orando hemos perdonado? Ahí será que tenemos que orar con entendimiento, como dice los primeros versos. Si usted no ha perdonado, usted dígale: Padre, enséñame a perdonar, porque esa herida fue muy violenta, porque me cuesta perdonar, porque esa persona es muy cínica y todavía sigue haciendo daño. Enséñame a perdonar, porque tu palabra dice que tú no me perdonarás si yo no perdono al que me hizo daño. Hermano, qué difícil es perdonar, pero Él es el que nos enseña, Él es el que nos da la sabiduría. Sin el Espíritu Santo, sin el Ruach HaKodesh, no vas a llegar lejos. Él es el que nos hace libre. Hoy pidamos perdón al Padre por todos aquellos daños que hemos podido hacer, porque nosotros también tenemos que ser valientes para reconocer que le hemos podido hacer daño a alguien. Hermanos, a veces con una palabra dura, golpeante, herimos y pecamos. Por eso es que el Padre no nos permite que nosotros seamos perfectos, pero Él dice: busca la perfección, busca la santidad, porque yo fui santo, hermano. Dice que no oremos como los hipócritas, que dicen vanas palabrerías, muchas palabrerías. Hay gente que tienen un libro de oración y leen la oración y la leen, pero no están entendiendo lo que digan. Mejor es que salga una oración de tu boca, de tu corazón, que tú le digas: Padre, no sé qué he fallado con mis hijos, pero mis hijos están fallando, mis hijos se están comportando mal. Ruego a ti, Padre amado, que lo que yo no pude hacer, Padre amado, tú me ayudes, Padre, a ordenar en mi casa, en mi familia. Es una oración que tú estás entendiendo.
porque el Padre conoce todo lo que tú pides en secreto y te recompensará en público, hermano. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú estás pidiendo ahorita en secreto, Él en algún momento te lo va a permitir dar y todo el mundo verá que te lo dio. Y dice, no ores como los hipócritas que aman estar en las esquinas, que aman orar públicamente. No quiere decir que orar públicamente, como de repente hagamos una oración aquí en público por YouTube, o lo hagamos en un templo, o lo hagamos en la calle públicamente, sea malo. Lo que quiere decir que si tú no oras en secreto, que si tú no oras a tu Padre que conoce todo, entonces ¿cómo vas a ir como un hipócrita a orar por los demás? Voy al hospital a orar por los demás y en secreto, en mi intimidad, donde nadie me ve, donde solamente Él me ve. No oro, pero voy de primerita para que me vean en la iglesia, en el templo, me vean orando. Ah, qué bien, qué bonito ora ella. Y en mi intimidad ni oro, ni leo la palabra, ni me importa lo que pase con Yahweh de los ejércitos. No seamos hipócritas, porque a nadie podemos engañar. Y el que te ve en lo secreto es el que te recompensará en público. Y es por eso que algunos toman las cosas con violencia y otros la gracia los alcanza y el Padre contesta la oración, porque en el secreto el Padre conoce todo, todo, todo. Entonces hay muchas más cosas que deberíamos de saber para poder orar, pero con todo lo que les he explicado en esta tarde, noche, es suficiente para comenzar a orar. Orar sin cesar, sin excusa. Hoy, Padre, te pido que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los santos, que tú permitas que escuchen esta enseñanza. Te pido que tú, Padre amado, reargulles sus corazones, le guíes por el Espíritu a aquellos que digan no sé cómo orar, que empiecen a hablar, que empiecen a usar sus propias palabras para dedicarla a ti, Padre amado, y que tú contestes la oración de cada uno. Que aquel que está pidiendo sanidad, Padre, dale sanidad, llévalos a cumplir, a ser obedientes a tu palabra, porque cuando somos obedientes se forma un escudo protector de tu presencia sobre nosotros y nada nos puede tocar. Enséñanos a obedecer cada día más tu palabra, Padre amado, pero también te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestros pecados, Padre amado, y te pedimos que nos ayudes a corregir cada día más, Padre amado, y que podamos ser sabios para levantar ese altar personal, que no es más que leer tu palabra y orar todos los días y estar atento a tu voz y poner por obra tu palabra. Te doy gracias por este momento y por cada uno de los que van a ser edificados a través de esta enseñanza. Amén. Amén.